Buenas noches. El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que pagar a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón 7,3 millones de euros más los intereses de demora por la expropiación de unos terrenos que tenía este club junto al río Ebro y que la ciudad se quedó en 2007 para reformar las riberas. Analizaremos con nuestros invitados esta información y las consecuencias que tiene para las arcas municipales, y también hablaremos de las coaliciones electorales. Podemos ya ha empezado a negociar con Chunta, mientras Zaragoza en Común se suma a la confluencia de izquierdas. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Emilio Lacambra, hostelero, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UPTA, buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos hablando de la nueva condena de 7,3 millones al Ayuntamiento de Zaragoza por la expropiación de unos terrenos que el Tiro de Pichón tenía junto al río Ebro. El consistorio ya pagó 2,3 millones por este concepto en 2009, pero el Supremo ha sentenciado que el suelo costaba 9,6, una decisión que amenaza las arcas municipales, ¿no? También lo ha comentado Fernando Rivas, concejal de Economía. De entrada, a ver, yo en este caso no soy experto en materia de justiprecios, pero a mí me da la sensación que en estos temas, aunque el Tribunal Supremo haya fallado de esta guisa, valorar esos terrenos por esa cantidad en la situación en que está, yo creo que los del Tribunal Supremo andan un poco, lo voy a decir con simpatía, pero en este tema andan un poco despistados en los precios. Ya sé que al final las valoraciones formales llevan a unas conclusiones jurídicas y de eso no hay ningún despiste y es todo muy serio, con peritajes, etcétera, etcétera. A mí me parece excesivo porque se valora todo eso por 9,6 millones de euros. Independientemente de eso, esto está sucediendo en los juzgados, no tienen la culpa ni el Tribunal Supremo ni los juzgados, siempre lo hemos dicho que en este momento a los jueces los tienen acorralados con trabajo, los tienen acorralados con un montón de expedientes y tienen que sacar cuanto antes los expedientes. Por lo tanto, la justicia no es culpa de la justicia en mayúsculas, no es culpa de la justicia en minúsculas, es culpa de que no hay dinero para resolver estos temas. Luego, lo que se refiere al ayuntamiento, por entrar rápido, y cierro, porque si no, ya se encargan en Twitter, en Facebook, el ayuntamiento de decir que ellos han reducido en 52 millones la deuda que tenían con relación a los 834 a 782, y que dicen que por las sentencias judiciales que les están cayendo, ellos dicen 45 millones y 256 millones de deudas derivadas del tranvía, porque el Banco de España ahora acumula todas las deudas en un ejercicio, pues se colocan en 1.083 millones. Entonces, ¿cuál es la situación ahí de semejante deuda? Bueno, la deuda en realidad nunca existe, existen débitos y prestaciones debidas, luego hablaremos si queréis de eso, pero en cualquier caso están esperando lo que se llama el fondo de impulso, que ya se ha cogido del ayuntamiento, para ver un poco qué posibilidades tienen de que eso no afecte a las cuentas, al gasto social, que no afecte al día a día del ayuntamiento. Mucho me temo que afectará algo. Emilio. Sí, yo lo que digo es que no han hablado Zaragoza en Común de la difícil herencia recibida, pero es verdad que han dejado una herencia verdaderamente endiablada. Y además yo diría incluso que los servicios jurídicos municipales, pues yo creo que no han sido lo suficientemente eficientes, porque, en fin, luego yo os contaré un caso muy concreto en el que los servicios jurídicos municipales no funcionaron. Y bueno, allí el ayuntamiento pues podía haber perdido unos importantes ingresos, ¿no? Y a mí eso me parece ya grave. Escuchamos a Lola y luego nos cuentas la anécdota. Escuchamos a Lola y luego nos cuentas la anécdota. Yo también creo que los servicios jurídicos no han estado atentos, porque esos terrenos que están junto a la ribera del río, de hecho se recuperaron para ganar las riberas del río, se expropiaron fue una expropiación forzosa. Y la ley de aguas no reconoce la existencia de riberas de propiedad privada. Y la ley establece que se pueden expropiar todos aquellos terrenos, es decir, aquellos que están sujetos a servidores de uso público, que están en las riberas de los ríos, etc. Entonces, si se expropian unos terrenos que están en la ribera de los ríos, que no son de propiedad privada nunca, y se expropian para un bien común, que es el recuperar unas riberas para la ciudad, yo tengo, independientemente del precio que pueden establecer que quieran, pero tengo la sensación de que alguien no ha hecho bien su trabajo, porque se expropian según la ley que no reconoce propiedad privada de las riberas de los ríos, y se expropia para el fin de uso público. Entonces yo creo que alguien no ha hecho bien el trabajo. Entonces, hablar de la herencia recibida, es decir, estaba allí porque efectivamente fue
primeros tribunales, acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y efectivamente ahí dice, no es una herencia que ha dejado el anterior gobierno. El anterior gobierno municipal ya estuvo defendiendo no pagar esas cantidades, ni muchísimo menos. Entonces, no es que han dejado una herencia ahí debajo de la alfombra, no, han estado peleando no pagar ese dinero. Yo creo que han peleado cargados de razones, solo que alguien no ha hecho bien el trabajo. Bueno, Álvaro. la cuestión es que analizar eso es analizarlo jurídicamente, qué es lo que ha pasado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya falló a favor del Ayuntamiento de Zaragoza. Claro. Luego ha ido al Tribunal Supremo, iría con unas valoraciones y habrá habido unos razonamientos jurídicos y nos lleva pues a que se ha valorado por 9,6 millones de euros y por lo tanto todos esos terrenos, conforme a los informes que habrá periciales en ese procedimiento. Bien, ¿quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa? Bueno, luego hablaremos también, si quieres, de otra anécdota. No, hombre, yo lo que iba a contar, un caso muy concreto de un edificio en el que una inmobiliaria compra todo el edificio, excepto 3 pequeñas propiedades de pequeños propietarios, lógicamente, y entonces presenta un expediente al ayuntamiento para que declaren en ruina económica ese edificio, el ayuntamiento lo deniega en el año 2003 o el 2004. En el 2006 presenta un expediente de ruina económica, de ruina al ayuntamiento porque el edificio se ha deteriorado, aparte que las inmobiliarias pues hacen un móvil inmobiliario que se llama pues inundaciones de agua, incendios, etcétera, coloca ocupas y tal, y entonces presenta ese expediente de ruina, el ayuntamiento se lo deniega y entonces la inmobiliaria presenta un contencioso administrativo contra esa decisión del ayuntamiento. El ayuntamiento no se persona. No se persona el ayuntamiento. Es decir, para defender una decisión que ha tomado el Pleno, una inmobiliaria presenta un contencioso y el ayuntamiento no se persona. Y entonces se tiene que personar uno de los pequeños propietarios, tiene que contratar un abogado que sepa de urbanismo, que le cuesta 6.500 euros los servicios de ese abogado para defender los intereses del ayuntamiento, que es verdad que eran los suyos propios, pero a mí eso me parece terrible, o sea, porque me da por pensar decir, bueno, pues el ayuntamiento estaba compinchado con la inmobiliaria para no haberse personado a un juicio, a un contencioso administrativo. Pero ese ejemplo no sirvió porque hay 2 sentencias favorables al ayuntamiento, la última era del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Eso lo he vivido yo. Pero que es un caso que no es comparable con este. Aquí el ayuntamiento está peleando. Los servicios jurídicos pueden estar de una determinada manera, pero no tenemos información para juzgarlos. Tú puedes tener un caso singular. Sí, bueno, yo cuento mi caso. Pero En mi casa... Si me dejáis avanzar una cuestión, porque hoy quería... Solo una pequeña cuestión. Yo he traído hoy un libro que es Teoría Monetaria Moderna del Randall Bright, se han pegado 20 años escribiendo este libro y viene a decir estos economistas que quien emite el dinero es el propio Estado, que es el que se endeuda a sí mismo. Vamos a seguir. Quien emite el dinero es el propio Estado, que es el que se endeuda a sí mismo. Y entonces cuando dice el Estado está endeudado, no, vamos a ver, deudas no existen, que es lo que he dicho antes, existen débitos, prestaciones debidas. Si el Estado está endeudado, ¿con quién? Consigo mismo. La trampa del endeudamiento nos está llevando en cascada, empezar a tener déficit en un montón de instituciones. No puede ser, es una trampa. Y esto hay que decírselo a los ciudadanos. Entonces, esto de y tú más y culpabilizar a unos o a otros, que es muy propio del postureo político, impide ver la realidad de las cosas y la necesaria unidad para colocar las cosas en su sitio. ¿A dónde quieres llegar? A ver. Yo estoy diciendo que el Fondo Impulso, que tiene aquí, que podría resolver este tema, es fácil de resolver. Es muy fácil de resolver. Otra cosa es que no se quiera resolver. Y no me estoy refiriendo a ningún partido político porque caería en el postureo. No me estoy refiriendo a ningún partido político. Me estoy refiriendo que a veces se utilizan esos endeudamientos falsos. O sea, son endeudamientos, son anotaciones contables, pero perfectamente con el Fondo Impulso se podría resolver. Por lo tanto, unámonos, pidamos el Fondo Impulso y resolvemos este tema. Lo que pasa es que el Fondo Impulso es hipotético, porque con la situación actual en la que estamos políticamente... El Fondo Impulso es hipotético en este momento porque no hay ningún gobierno en este país. En este caso sí, en este caso ese es el problema, que no tenemos gobierno. Ahora bien, luego hablaremos. ¿Se ponen de acuerdo en estas cosas estratégicas? Yo hago la pregunta a todo el mundo. ¿En estas cosas nos ponemos de acuerdo o nos vamos a poner, y tú más,
Porque claro, yo lo que veo es 52 millones hemos ahorrado nosotros. Esto ha sido lo anterior. Y el anterior dirá, ¿y esto el anterior? No, no sé si... No. ¿Y esto qué? No. El problema no está en los políticos en este momento. Claramente no está en los políticos. Está en una posición de endeudamiento que es falsa. Yo eso, Álvaro, Perdonad, pero yo he tenido que subir... Álvaro, yo voy a discrepar contigo. Yo creo que eso es la falta... No te puedo dejar el libro porque lo estoy leyendo Ya, todavía. no, que no lo voy a leer. Te lo además, recomiendo. no. Ahora, a lo mejor este tiempo que voy a estar en el dique Teoría seco lo podría monetaria leer. moderna. Pero no, yo discrepo contigo. Yo creo que es la falta de sentido de Estado que tienen los partidos políticos en este país y a lo mejor en muchos países. En eso no discrepa, estamos de acuerdo. Claro, por eso te digo, porque quiero decir que todo eso que has explicado, que es verdad y que es así, pero que si los partidos tuvieran sentido del Estado, es decir, no se producirían pues lo que hemos estado viendo a lo largo de estos años democráticos, de que cuando llega un partido que va a termina su mandato, de repente se carga de deudas para dejar al que viene detrás cargado de deudas hasta el culo, ¿no? Si tuvieran sentido el Estado, habría un programa de Estado común, Claro. con una serie de ejes que son fundamentales para el país, en la que deberían estar todos de acuerdo, pero claro, no están, o sea, lo que se ponen son zancadillas. Pero vamos a ver, estás cargando todo el principio, porque los partidos ganan las elecciones en medida de unos programas que son los que vota la gente porque les gustan, porque van a hacer X. Entonces, cuando van a hacer X, tienen que gastar una serie de dinero. Es decir, lo que hacen los partidos cuando gobiernan, solos o en coalición, es llevar a cabo o desarrollar un programa que ha sido votado por todos los ciudadanos, con lo cual, claro, tienen que gastar ese dinero. ¿Han cumplido algún programa político Pero que han declarado a ver, en la campaña en electoral? el caso que nos ocupa, que es el asunto del tiro de pichón y la expropiación de las riberas, forma parte de un programa que llevó el PSOE y que ganó las elecciones y que desarrolló un programa, ya está. Es decir, que no son trampas que van dejando debajo de las alfombras. Es decir, esto son habas contadas. Programa que se elige, que se vota mayoritariamente y que se desarrolla, ya está. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? No, que sí que estamos de acuerdo, pero lo que hemos comentado, vamos a ver ahora, luego hablaremos de CEC o de... Bueno, nos vamos a unir todos para pedir el fondo impulso para los ayuntamientos, para refinanciar los ayuntamientos. Nos vamos a reunir todos para pedir eurobonos y haya inversión en el Estado español. Nos vamos a reunir todos para que la economía crezca, porque aquí cuando toman las decisiones de austeridad, porque están tratando la economía del Estado, la economía de los ayuntamientos como si fuese una economía familiar. Es que hasta los economistas están diciendo, como no hay dinero, tenemos que ahorrar. Oiga usted, que no es una chacha, y con perdón. Me explico, que es usted un político, economista, y esto es un Estado. Y este Estado ha perdido la posibilidad de emitir moneda. Y todo el mundo está callado. Y nadie se entera de qué efectos tiene el euro o no tiene el euro, porque nadie se atreve a opinar, porque los doctos nos dicen que no nos tenemos que ir del euro. Pues oye, no me quiero cabrear, lo siento. Yo no voy a decir que nos vamos del euro, pero no podemos perder. O Europa cambia o nos vamos del euro, ¿eh? Es que no hay otra, ¿eh? Porque perdemos la capacidad de emitir moneda, nos vamos a endeudar a nosotros mismos, y es un engaño, un auténtico engaño. Y estoy diciendo que los partidos políticos se pongan de acuerdo en estas cosas, que hablen de esto, y si no saben, que se callen. No sé si me estoy explicando. El que no sepa, que no venga. No, que no sepa de estas cosas, pero que se estudien los temas. Eso es lo fundamental, y no que me hable, no, nosotros hemos ahorrado, no, que tú eres el culpable, que me parece muy bien, claro que sí, pero eso no vale. Porque los ciudadanos estamos diciendo, basta ya. Bueno, pues seguimos hablando de... Perdón, que me colocaron. No, está muy bien. Y además has lanzado una historia que lo de la salida del euro, que a mí me parece clave. Al final estás hace diciendo, ya varios años que se ha decirlo. echado el debate, que la ha echado la izquierda, Aquí nadie dice nada, pero nadie se estudia la teoría monetaria moderna. Estúdiesela, y el que hable, que lo estudie. Otro día hablaremos del euro y de la salida. Es que estábamos llenando el... Vamos a hablar de coaliciones de grupos de izquierda que se estudian para las próximas elecciones. Podemos y Junta han mantenido su primer contacto, mientras Zaragoza en Común ya se ha sumado a la confluencia de izquierdas. Incluso el alcalde y la vicealcaldesa de Zaragoza se han ofrecido para ocupar los últimos puestos de esta candidatura. ¿Valoraciones de estas negociaciones, Emilio? Hombre, yo en principio me parece bien. Me sorprendía que Junta no hubiera entrado desde un principio en las negociaciones, puesto que en las anteriores elecciones fue junto a Izquierda Unida, y a mí me parecía que era fundamental que entrara. Yo no sé lo que pueden dar de sí las negociaciones, incluso las de Podemos e Izquierda Unida, es decir, porque bueno,
que hoy, por ejemplo, se han dado los resultados de las votaciones de la militancia. Yo personalmente no he votado, lo digo, que han sacado un 84,5 me parece de gente que apoya desde Izquierda Unida el ir con Podemos, pero yo entiendo que todavía, quiero decir, las negociaciones hay que tocar muchos pitos y veremos qué respuesta da o qué salida se da a las candidaturas y al tema económico. Lola. Hombre, ha votado el 28% de la militancia solo. El 28%, efectivamente, el 80% ha votado a favor, pero el 28%, sí. Es decir, que hay un voto como de Izquierda Unida que no se ha pronunciado. Hombre, yo no lo sé. Vamos a ver la campaña que aún no empieza, pero vamos a ver una serie de ocurrencias estupendas de aquí a cuando comience la campaña, porque todo el fracaso negociador de los últimos meses, imagino que se va a poner ahora en bandeja y tal. Hombre, la idea de lanzar una gran candidatura de izquierdas para alcanzar un pacto federal y ser mayoría en el Senado, porque en fin, el objetivo es reformar la Constitución. Entonces, eso no se puede hacer si no tienes mayoría en el Senado, pero claro, habría que empezar, antes de hablar de alianzas y de pactos y nada, qué tipo de reforma constitucional queremos. Porque desde luego la reforma constitucional que pide el PSOE no es la misma que tiene Podemos o Zaragoza en Común. Es decir, entonces, yo creo que es una ocurrencia que está muy bien. Cuantas más lancen mejor para evitarnos luego estas negociaciones frustrantes y terribles después de las elecciones, pero vamos, yo creo que no puede pasar de allí, vamos. Álvaro. O sea, hay dos niveles, dos estadios. Uno, que esa confluencia les puede impedir negociar en otros frentes. Es que me parece muy bien cuando hablan del frentismo, del populismo y cosas por el estilo, que pueden tener connotaciones positivas si hay un programa concreto. Si no hay, es juntar banderas y decir aquí nos hemos juntado. Se juntan banderas, se juntan emociones y dicen, no, que todos tenemos programas. No, pero ustedes tienen que calentar a los ciudadanos y decirles por qué. Entonces se ha perdido una magnífica ocasión, y se me va a decir que, se ha perdido una magnífica ocasión con el programa del Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que se ha perdido una magnífica ocasión, yo creo que se lamentará esa situación, pero en este momento, pues Izquierda Unida, Chunta, CEG, que puedan tener un planteamiento común, pues menos divididos estarán, pero el problema no es ese. Yo creo que hay que aglutinar incluso a sectores de la derecha. Pero fíjate, he dicho a sectores de la derecha. Sí, pero fíjate, esa posible candidatura, en el caso de que saliera, que pueden conseguir 1 o 2 senadores por Zaragoza, ¿y qué hace? Si la mayoría de senadores ahora mismo la tiene el Partido Popular, tiene la derecha, que sacar un par de senadores por una circunscripción concreta tampoco haces nada. Un gran pacto tendría algún sentido, pero claro, existe un gran pacto con las mareas y con todas las confluencias de Podemos. Que ilusionara, ¿no? Claro, pero es que sí, pero yo insisto, es decir, forma parte, uno de los objetivos es la disgregación del Estado, con lo cual ahí es muy difícil, habrá una parte de ese pacto que sí, pero es muy difícil que puedan contar con toda la izquierda. Exactamente. A Sanders, cuando está en la campaña, le sacan la alcachofa a un montón de periodistas y le dicen, ¿qué opinas de Hillary Clinton? Y le dice, yo no voy a hablar mal de Hillary Clinton, yo voy contra ese 1% que está destrozando el mundo. Y dio un objetivo a los jóvenes, y está diciendo, y yo por lo tanto no me voy a meter ni con los republicanos, ni con la Hillary Clinton, yo voy a meterme con ese 1%. Y ahí, ese es el frente, y es que no hay otro, y es que no hay otro. Y entonces, se pone al frente de 40.000 huelguistas en Nueva York, ¿no? Claro, pero el hombre ha decidido colocarse en un plano no de postureo, no de ataque, sino un plano de unidad, de unión, y no de tanto de banderas, etcétera, etcétera. Yo estoy más con Sanders en ese tema, aunque la verdad que no lo conozco al señor, pero... Yo creo que la propuesta que ha hecho CEC, yo creo que ha sido una de las cosas más sensatas. Ahora, estos días, lo de la propuesta de crear una candidatura unitaria al Senado, porque creo que la batalla se debe dar en toda España, se debe dar en toda España, es decir, si pretenden intentar hacer un programa mínimamente de izquierdas, estoy de acuerdo contigo que va a tener que intervenir una parte de la derecha, pero la batalla está en el Senado, es decir, y ahí deben plantearse, es decir, cómo cambiar la composición del Senado, porque si no estamos perdidos, es decir, todos los programas que ha presentado tanto Podemos como Izquierda Unida, e incluso el PSOE, es decir, en el Senado se lo van a liquidar. Y por ahí sí que tendría sentido pero claro, habría que ir a un frente mucho más amplio que no englobaría no solo a Izquierda Unida, Podemos el Frente Populismo y Chunta, ha pasado ya eso. sino, claro,
sino al PSOE incluso pactar con Ciudadanos. Yo creo que en estos meses que hemos pasado Se ha perdido una ocasión histórica muy importante para haber pactado determinadas medidas, que era haber dicho, bueno, vamos a hacer una legislatura de año y medio en la que vamos a hacer esto, bueno, porque Emilio, porque tiene sentido, mucho sentido, pero claro, que tienes mucho sentido, tú, pero claro. Sí. Pero si el objetivo es hacer una reforma de la Constitución, y insisto, hay una parte de esta izquierda que lo primero que propone es la fragmentación del Estado, hay un momento en el que ya no se puede seguir negociando, claro. Sí, no estamos de acuerdo. Bueno, vamos a concluir nuestro programa de esta noche hablando de los últimos datos del paro. Si la semana pasada hablábamos de los malos resultados en el primer trimestre del año, parece que en abril la tendencia ha mejorado en cuanto a empleo se refiere. Así lo reflejan las cifras, y es que el desempleo bajó en 83.599 personas y se crearon más de 150.000 puestos de trabajo a nivel nacional. En Aragón el paro también descendió hasta los 87.747 personas. ¿Qué os parecen estos datos? Lo que decíamos, la semana pasada parece que el primer trimestre era malo, ahora sube un poquito. A ver, los datos son positivos y la tendencia de los economistas, que tengo yo aquí algún informe, José Carlos Vives, son positivos. La tendencia de crecimiento, el único problema que existe es el déficit de la seguridad social, pero los datos son de cierto crecimiento del empleo. Lo que ocurre es que es un crecimiento precario, es un crecimiento que además está llevando a una situación difícil porque sigue habiendo una atonía del consumo. Aunque hay un cierto crecimiento del consumo, yo con el catedrático en la radio-televisión discutíamos con don Marco Sanso sobre si iba bien o no iba bien la economía. Volvemos a lo mismo, la economía no va bien, ¿no? Lo que ocurre es que estos datos son positivos, no se puede decir otra cosa. Emilio. Sí, hombre, cualquier subida del empleo siempre es positiva. Lo que pasa es que, claro, hay que valorar qué condiciones están firmando esos contratos, qué ingresos tienen los nuevos contratos, y lo que creo que para mí el dato más negativo es el 46%, que en estos momentos no cobra ningún seguro de desempleo. Que el 46%, estamos hablando de casi 2 millones y pico de españoles o de ciudadanos que viven aquí en España que no cobran nada. A mí eso me parece muy grave, muy grave. En cualquier caso, siempre hay que aplaudir cualquier descenso del paro, pero claro, habría, tal como han denunciado los sindicatos, precisamente en las declaraciones que han hecho el 1 de mayo en las manifestaciones, los dos principales líderes de los dos sindicatos, UGT y Comisiones, que han dicho que, claro, la contratación que se está haciendo muy en precario, y que están obteniendo unos ingresos muchísimos trabajadores que los empujan a la pobreza, sin más. Lola. Es que los datos son muy contradictorios, porque es verdad que ha bajado el paro en 1.894 personas, pero la afiliación a la Seguridad Social solo ha crecido en 363. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han marchado todos estos, los 1.500 y pico se han marchado fuera de Aragón? Es decir, que se han jubilado. Es que estos datos son bastante contradictorios. Yo me quedo un poco con los datos de la última EPA, de que el paro subió en el último trimestre, porque, insisto, es decir, 307 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social, esto no contrasta con el desempleo. Es verdad que ha bajado el paro en agricultura, en industria. Ahora empieza la temporada ya de fruta de primavera, es decir, que se están haciendo contratos en la fruta, la industria también. Pero bueno, yo insisto que son bastante contradictorios. Por más que le doy vueltas, no sé, acabo. Yo, por mucho que digan los liberales, Randall Bray viene a decir que no debemos de dejar el empleo de último recurso a los empresarios, porque es imposible que ellos, con la ley de la oferta y la demanda, puedan resolver el paro. Por lo tanto, como no van a poder resolver el paro los empresarios, por mucho que digan los empresarios que somos los que vamos a contratar y vamos a resolver el problema, ellos no pueden resolver el problema. Lo dice Randall Bray y muchos economistas que estudian ese tema. Por eso hablan del empleador del último recurso, que es la asignación a aquel que quiera trabajar, el Estado le financia para que pueda trabajar si está cualificado para ese trabajo. Te podría leer textos completos de cómo está desarrollándose desde hace años ese planteamiento. Por lo tanto, el tema del empleo, de la empleabilidad, es un tema muy interesante que estos datos nos llevan a decir, mira, lo decíamos el otro día en la encuesta de población, decía más de 34.000 familias que no tienen asignado ningún salario. Nosotros estamos diciendo que sí que es posible, con unos nuevos fundamentos de la economía, esa solución. Ahora, como me están diciendo que la economía es la economía familiar de una familia, que como tú no te puedes endeudar, pues si te endeudas se te cae la economía, pues bien, pues se saltan una cuestión fundamental que ya no voy
voy a volver a repetirla, pero ya me da narices. Se salta la cuestión de que como no podemos emitir moneda, pues bueno, pero es que vuelvo a repetir el mismo problema. El paro se puede resolver en Occidente. El paro se puede resolver. Tienen que modificar sus teorías económicas, tienen que cambiar sus postulados. No es lo mismo el sistema monetario con la referencia al oro de 1971 que el actual sistema monetario fiat. No es lo mismo. El sistema fiat no es lo mismo y tienen que cambiar los políticos y los economistas los postulados, porque si no tenemos una situación económica realmente desastrosa. Bueno, pues ojalá el paro se pueda resolver, como dice Álvaro. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós. Bueno, y es por...